Claro que sí. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que estoy deseoso de traer el mensaje y estoy seguro que ustedes también están deseosos de escuchar palabra de Dios hoy. Y les voy a invitar que me ayuden a orar en este momento. Oremos juntos. Dios eterno, nuevamente venimos ante ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar contigo, Señor, a través de Jesucristo, Señor. Dice tu palabra que nos darás todo lo que te pidamos, Señor, y tú nos capacitas para toda buena obra, Señor, y te doy gracias por eso, Señor. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de traer tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, y que traiga tu mensaje, Señor, edificación a alguna vida, Señor, como lo has hecho conmigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, continuamos con Adviento 2019 y hoy, como dijo Pastor Héctor, es el último mensaje de Emmanuel con nosotros. Y hoy la cuarta parte titulada Dios reina. Y tenemos el pasaje a considerar que es en Mateo 28, los versos del 1 al 10. El pasaje de hoy habla de la resurrección de Jesucristo. Yo no sé si cuando si ya lo había visto o si lo está escuchando ahora por primera vez, no sé si viene a su mente la resurrección de Jesucristo, pero no estamos en Semana Santa. Semana Santa es que viene el mensaje de resurrección, de crucifixión, etc. Bueno, la verdad es que la resurrección de Jesús es la razón por la cual celebramos su nacimiento. Si no, su nacimiento no hubiese sido tan importante. Celebramos que Jesucristo es Rey por siempre. Sin resurrección no hubiese salvación, hermanos. Lo dice su palabra. Vana sería nuestra fe. Lo dice en 1 Corintios 15, 17. Dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estaríais en vuestros pecados. Nuestros pecados no hubiesen sido perdonados si Jesús no hubiese resucitado y no estuviésemos celebrando la venida del Salvador al mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro Salvador, el Rey, el Mesías prometido, resucitó al tercer día y por eso le celebramos. Si no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza. La idea central que propongo transmitirles en esta tarde, en este pasaje, es la siguiente. La resurrección de Cristo nos trae la única esperanza viva que no muere jamás. Vamos a verlo en tres puntos distintos, dividiendo el pasaje. El primer punto, cuando ha muerto la esperanza. Luego, algo inesperado de parte de Dios. Y finalmente, Jesús resucitó. Bien, vamos a leer el pasaje. Te pido que nos pongamos de pie, escuchemos Mateo 28, del 1 al 10. Yo voy a leer de la versión Reina Valera. Y dice así el relato. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos.
Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a la Galilea y allí me verán. Pueden sentarse, hermanos. Dios añada bendición a su palabra y nos ministre. Bien, amados, comenzando con el primer verso. El primer verso. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Tenemos en la escena dos mujeres. Asumo aquí que la mayoría de nosotros en algún momento ha estado en un servicio fúnebre o han experimentado la pérdida de algún ser querido, algún ser cercano. Y esta experiencia nos deja saber de cerca que la muerte trae tristeza y dolor. A muchos les trae también frustración y soledad. Depende de quién se haya muerto. No es fácil separarnos de un ser querido. No es fácil enfrentarnos a todo lo que nos trae su ausencia. La muerte es triste. Ya no tenemos su amor, su compañía, su dirección, depende de quién sea, su seguridad, tal vez su sostén económico o su apoyo emocional, especialmente si es un cónyuge. Para estas mujeres que Mateo nos presenta en este relato, Jesús era quien les había sanado y libertado de espíritus malos, según añade el capítulo 8 del relato de Lucas. Nos dice que le había libertado de espíritus inmundos. Ellas servían a Jesús y a sus discípulos también. Por esta razón, esta relación que tenían con Jesús, servían a Jesús y a sus discípulos cada vez que ellos estaban en Galilea. Iban a su casa y le brindaban todo lo que necesitaban. Les habían escuchado predicar, habían escuchado el mensaje del Mesías, habían creído que Jesús era el Mesías prometido. Esperaban que su reino les librase del imperio romano también. Pero de pronto sus esperanzas, hermanos, sus esperanzas fueron frustradas en la cruz. Estuvieron presentes cuando la crucifixión debió de haberles causado mucho dolor, hermanos, el verles sufrir y morir. Allí en la cruz, su maestro, su amigo. Además de condolerse, tendrían que haber sentido el dolor interno que deja en nosotros cuando muere nuestra esperanza. El dolor del corazón, hermanos, puede ser mayor muchas veces que una herida física. Tal vez ni alcance a ser sanada. Estas mujeres
perdieron la esperanza con la muerte del Mesías en la cruz. El prometido Rey. ¿Y yo? ¿Dónde yo pongo mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Hoy en día muchos ponemos nuestra esperanza tal vez en algún gobernante, alguien que acabe con la tiranía política, que acabe con la corrupción en el uso de fondos económicos, que provea más ayudas sociales. No sé. Tal vez que baje el precio de la gasolina a 25 centavos el galón. Sería bueno. Pero está mi esperanza ahí. Muchos ponemos nuestra esperanza en una mejor salud de nuestros cuerpos, pensando que tal vez esto traiga nuestra felicidad absoluta. Un buen seguro médico y quizá más que uno, dos, para lo que uno no cobra, lo cobra el otro. Entonces sí me sentiría seguro para enfrentar la vida. Ser sanado de una condición terminal, o tal vez simplemente tener más energía, o no enfermarme más como tanto me pasa. Tal vez mi esperanza es tener una casa propia para ser feliz y así sentirme seguro. Un mejor trabajo, mejores ingresos. Puede ser también que mi esperanza esté en en que mi cónyuge cambie en ciertos aspectos, aunque no sea perfecto. Pero hay cosas que yo quisiera que cambiase. Entonces sería feliz. Que mis hijos sean obedientes. No lo dije yo. Que además estudien y sean profesionales. ¿Cuántas esperanzas ponemos? Que trabajen y ganen mucho dinero para que me den a mí. Puede ser que mi esperanza sea poder algún momento descansar de una vida llena de trabajo, de responsabilidades, de familia, de deudas, de aspiraciones, de deseos que no he alcanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al relato, estas mujeres en el verso 1 van de camino al sepulcro. Van de camino al sepulcro a encontrarse con el cuerpo de Jesús que habían visto crucificado, donde había muerto sus esperanzas. Habían visto también dónde le habían puesto y no habían podido darle su último tributo que deseaban, perfumar su cuerpo. Habían comprado especias para perfumarle. Una última despedida a sus esperanzas perdidas. Tantas memorias agradables que tenían de Jesús tal vez estaban en sus mentes según iban de camino a la tumba. Camino a la tumba pensarían, como dice el relato. Bueno, no dice, ¿quién nos ayudará a mover la gran piedra que cubre la tumba, el sepulcro? Porque se acostumbraba a poner una gran piedra que rodaban. Y para rodarla, estuve leyendo que la ponían en una canal, una roca enorme que pesaba toneladas, de forma redonda para que pudiese rodar y tapar el hueco en la pared. Y la ponían en una canal inclinada, pero la colocaban en la parte superior y algún calzo para que la detuviese. Y cuando era momento de cerrar, quitas el calzo y ya baja. Sola o con poco esfuerzo, no estaba allí. Pero era muy difícil sacarla. Era muy difícil sacarla.
Tal vez también pensarían, porque sabían que no solamente, ellas habían visto donde habían puesto el cuerpo y habían visto la gran roca que habían puesto y tal vez hasta le habían puesto masilla, cera, cualquier cosa para sellarla. Y habían visto que había multitud de guardias. Los mejores guardias estaban allí protegiendo también la tumba. ¿Por qué? Porque los enemigos de Jesús sabían que había anunciado su resurrección al tercer día y decían ellos que tal vez sus discípulos robarían el cuerpo para decir que de verdad resucitó. Y por eso lo cubrieron. Esto se encuentra al final del capítulo 27, antes de lo que acabamos de leer, Mateo 27, los últimos versos, del 62 al 66. Es entonces, mientras las mujeres van de camino, pensando en todo esto, que inesperadamente la tierra tembló. La tierra tembló. Y así pasamos al punto número 2. Algo inesperado sucede de parte de Dios. Dicen los versos 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mientras iban de camino, tembló la tierra. Un gran terremoto, como cuando Jesús entregó su espíritu al morir en la cruz, que también tembló la tierra. También Dios envió en ese momento un ángel para remover la piedra. La tierra tembló y envió un ángel que removió la piedra. Y a los guardias quedaron como muertos al ver el ángel. ¿Qué vemos aquí? Algo inesperado sucede de parte de Dios. Dios había quitado los impedimentos físicos para que las mujeres pudieran entrar al sepulcro. Dios quería que ellas entrasen a la tumba. Ellas querían entrar a celebrar su dolor y pérdida, pero Dios quería sorprenderlas con una nueva esperanza distinta a la que habían perdido. Una esperanza viva, hermanos. ¿Qué es esta esperanza viva, hermanos? Pasamos al punto número 3. Jesús resucitó. Jesús resucitó y para no morir jamás. Una esperanza viva. Jesús, al que ellas habían visto ser horriblemente crucificado, habían visto cuán seguro le habían guardado. La tumba está vacía. Jesús cumplió su promesa de resucitar al tercer día. Sin la resurrección, amados, Jesús solamente hubiese sido, desde entonces y tal vez hoy, solamente un gran ejemplo de vida santa a seguir. Un modelo de cómo vivir para ganar con mis propias obras mi salvación. Vuelvo a repetir. Primera de Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estaríais en vuestros pecados, tratando de ganar por obras la salvación. Pero Jesús resucitó. Tenía que resucitar. Primeramente, ¿por qué? Porque Jesucristo es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, solo Dios, tiene poder sobre la vida y la muerte.
Es Emmanuel, Dios con nosotros. Fue el plan de Dios enviar a su Hijo al mundo para salvar a su pueblo. Solamente Él podía salvarnos. Es Emmanuel y también es Jesús. Jesús, quien salva, no solamente es el Salvador, pero salva a su pueblo porque Él es Dios. Entregó su vida como pago sustituto ante Dios Padre por tus pecados y los míos. Dios Padre aceptó el intercambio, el pago sustituto. Él tenía que aceptar el pago sustituto y justamente aceptó la sangre de una vida santa y perfecta derramada en la cruz por tus pecados y los míos. La resurrección es la prueba de que Dios aceptó el pago justo. La deuda está salda en su totalidad, como un gran sello que dice paid, pago. Pago. No hay nada en esa deuda. Mis pecados pasados, presentes y futuros. Y si crees que Dios le resucitó, puedes ser salvo tú también. Tus pecados también pueden ser perdonados si crees en su resurrección. Lo dice en Romanos 19. Y que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso. Qué maravilloso con solo creer. Estas mujeres nos dan también un ejemplo de lo que nuestra respuesta debe de ser al creer en la resurrección de Jesús, al verlo resucitado. Vamos a leer los versos del 7 al 8, escuchen. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos. Bueno, vamos a parar ahí. Estas mujeres nos dan un gran ejemplo de lo que debe ser nuestra respuesta ante creer, ver y saber que Jesucristo resucitó. Dice el verso 8, con temor y gran gozo. Con temor y gran gozo. Yo creo, hermanos, que el que no teme a Dios no ha creído en la resurrección de Cristo. El que no teme a Dios no ha creído en la resurrección de Cristo. No conoce que Jesucristo vive. No conoce que reina. Tal vez solo sabe que 2000 años atrás un judío llamado Jesús fue un gran profeta y murió crucificado siendo bueno. ¿Cómo no temer al Creador del universo y todas las cosas? ¿Cómo no temer al que tiene el poder de poner su propia vida y volverla a tomar, como dice la Escritura? La resurrección también trae gozo, es motivo de alegría, de suprema alegría. Nuestra esperanza es viva.
Jesús dijo que iría a prepararnos morada y que vendría por segunda vez por nosotros para ir a morar con Él una eternidad. Sin llanto, sin dolor, sin problemas políticos ni familiares, sin enfermedad, sin necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que buscamos y ponemos nuestra esperanza en otras cosas. Ponemos nuestra esperanza en aquel que vive para siempre y resucitó, nuestra esperanza viva, y prometió venirnos a buscar, a morar con Él una eternidad. Porque Dios reina para siempre y será el todo en nosotros por siempre. Por eso anunciamos su segundo adviento. Jesucristo viene pronto. Viene pronto, viene en cualquier momento. Puede venir ahora mismo. Nos trae gozo también que Jesús está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Su resurrección hizo posible que ascendiera y tomase esa posición, intercediendo por ti y por mí. Y envió a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos dirige, nos capacita y nos preserva. Es Emmanuel, Dios con nosotros, ayer, en aquel entonces, hoy y por siempre. Dios hizo posible el encuentro físico de las mujeres con la tumba vacía. Pero también vemos en el verso 9, empezando de el 8, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. También Jesús, además de quitar los impedimentos para que viesen que resucitó, se acercó a ellas y les saludó como se saluda a un amigo, a alguien cercano. Se acercó físicamente, se acercó también a su corazón, con el amor reconocible de Jesús que ellas podían reconocer. Ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron de cerca, de corazón, con temor y con gozo, con gran alegría. ¿Has experimentado tú la cercanía de Dios en ti? ¿Has experimentado estar cerca de Dios? Ellas adoraron al Mesías, al Rey, a su esperanza viva. Hace 2000 años ellas adoraron a Dios con nosotros, del mismo modo que tú y yo hoy adoramos a Dios con nosotros, y Él sigue estando con nosotros. Aleluya, porque Él resucitó. Adoraron a un Dios vivo que resucitó y reina por siempre. Adoraron al Mesías prometido, a Emmanuel, nuestra esperanza viva. Aleluya. Dice el verso 10, finalizando el pasaje. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Estas mujeres también, además de adorarle, le obedecieron. Obedecieron la voz del Maestro al llevar las noticias de gran gozo a los discípulos. Y algo hermoso es que ya no los llamaba discípulos solamente, sino que se refiere a ellos como hermanos. Hermanos. Eso nos hace hijos de Dios también.
Gracias a Dios por su resurrección, por su sacrificio, por su perdón de nuestros pecados, libertarnos del pecado. Esta es la primera vez que Jesús les llama hermanos. Esto fue posible por la resurrección de Jesús. Su resurrección nos garantiza una vida eterna con Jesús y también su presencia en nosotros hoy, mientras tanto, para enfrentar nuestro diario vivir. En Cristo resucitado tenemos el cuidado de un Padre. Dice Mateo 7, del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pidiera un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y bien que sí, ¿cuánto más vuestro Padre, de quien somos hijos, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres... Hasta ahí me detengo. También tenemos en Jesucristo resucitado confianza en Él ante la aflicción y pasamos